como parte de la escuela, la universidad nos pide que hagamos un proyecto de mejora, que veamos qué puede implementarse en las áreas en donde ahorita nos estamos desempeñando, en este caso es el área de alimentos. Entonces, pues desde que llegué observé algunas partecitas que podemos mejorar en el sentido de la higiene para preparar los alimentos. En este caso vamos a hablar de la norma oficial mexicana 251, que nos marca los criterios de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. En este caso sería nada más con nosotros la preparación de alimentos, y aquí ustedes son la figura más importante de todo el proceso y de toda esta norma, porque esta norma nos rige, se rige a nivel gubernamental. El gobierno la imparte o se la da a todos los ¿cómo se podría decir? Los hospitales. De hecho aquí viene. El objetivo general de esta es establecer los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, ya lo habíamos comentado. Esto se rige para cualquier establecimiento que prepare alimentos y bebidas. En este caso puede ser un restaurante, nosotros que pertenecemos al área de comedor hospitalario porque brindamos comida hacia los pacientes y para nuestros trabajadores. Los comedores industriales también están presentes ahí, y en fin, todos los comercios o los lugares que preparen alimentos. Para esto tenemos que conocer algunas definiciones. Las definiciones en este caso, como son agua para el uso humano, pues por ejemplo nosotros estamos muy en contacto con este tipo de líquidos todo el tiempo, entonces necesitamos siempre ver que el agua que utilizamos no tenga algún residuo, no venga sucia, no tenga algún insecto, porque eso determina si hay presencia de alguno de estos objetos, pues prácticamente no sería una agua correcta para desinfectar algún alimento o para utilizar para el proceso que vayamos a hacer, que generalmente lo utilizamos para limpiar las superficies, para limpiar los alimentos. Entonces, si ustedes llegaran a ver agua que tiene la presencia de alguno de estos objetos, no se tiene que utilizar, automáticamente está contaminado. La contaminación, pues es eso, es cuando observamos la presencia de algún objeto, puede ser polvo, puede ser basura, puede ser algún insecto. Este tipo de residuos pues no es lo recomendable, bien en algunos alimentos como lo vimos, pero obviamente necesitamos de eliminarlos para que podamos considerarlo limpio, si no está contaminado. La contaminación cruzada es uno de esos factores que podemos nosotros desencadenar cuando preparamos alimentos. ¿Cómo lo podemos desencadenar? Si yo utilizo un plato o una tabla y primero pongo un alimento crudo como pollo, como carne, cualquier tipo de carne, y después en esa misma tabla yo corto a lo mejor o pico alguna fruta, alguna verdura, pues obviamente vamos a estar generando microorganismos que no son adecuados para nuestro proceso de alimentos. Aquí lo que nosotros buscamos es generar una inocuidad. Inocuo significa que nuestro alimento que estamos haciendo está libre de patógenos y se considera que está en buenas condiciones para su consumo humano y que no implica un riesgo para el consumo. Eso es lo que nosotros buscamos. Nuestro objetivo principal, por el objetivo de ustedes, es no generar contaminación cruzada para llegar a la inocuidad del alimento. Entonces, tenemos que tener cuidado con la contaminación cruzada. La limpieza, pues obviamente es lo que nosotros, ustedes hacen cuando llegan los productos con la materia prima, en este caso las verduras, todo lo que se utiliza el cilantro, el apio, lo que siempre ustedes están lavando, eso es lo que generamos con la limpieza. La desinfección, pues hay algunos químicos como que llegamos a utilizar para desinfectar los alimentos. En este caso, pues las verduras principalmente. Las carnes y todo eso, pues vamos a lograrlo de otra forma, pero principalmente la desinfección se llega con el uso de químicos.
Estos obviamente se tienen que utilizar de acuerdo a las indicaciones que vienen especificadas aquí. Y siempre tienen que ser productos que estén certificados, como la FDA, que es una ley que se maneja en Estados Unidos, que nos permite, por ejemplo, que viene que está certificado por FDA. Eso significa que este producto ya fue estudiado y que es seguro para poder desinfectar cualquier alimento. El cloro también, por ejemplo, es un producto que podemos ayudar a desinfectar, y hay otro tipo de marcas. Dependiendo de la marca, se tiene que utilizar como viene en el descriptivo. Para el proceso de escamochar es lo que hacemos en el área de lavado de loza, que tenemos que quitar todos los residuos de los alimentos. Siempre tenemos que limpiar todos nuestros platitos cuando el comensal ya se fue. Es el proceso que se realiza ahí, que tienen su bolsita para quitar todos los residuos. Eso es escamochar. La fauna nociva, pues obviamente van a ser insectos, mascotas, pelo, polvo, que no se recomienda en un área. Ratas, ¿no? Exactamente. Cucarachas. La materia prima, pues es obviamente todo lo que nosotros tenemos cuando llegan los proveedores: la carne, las frutas, la verdura. Todo eso es nuestra materia prima, igual que se considera aquí. Con lo que tenemos en los almacenes, es todo producto que nosotros necesitamos para realizar un alimento. Esa es una materia prima. Y el sistema PEP es un sistema que se debe de utilizar en un área como estas, que ustedes tienen que conocer, que significa primeras entradas y primeras salidas. Entonces, lo que hacemos con este sistema es que se implementa donde se tiene que rotular, no sé si han visto que etiquetan todo para ver cuándo llega el producto y cuándo caduca. Si en dado caso de que no llegara a estar la licenciada y les dejan productos aquí o tienen que tomar un producto de almacén, ustedes tienen que verificar cuál es la fecha de caducidad y qué alimento es el que caduca más rápido, porque ese es el que se tiene que utilizar primero. Exactamente. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos como como las definiciones principales. Yo me quedé con una duda de una palabra: patógeno. ¿Qué es patógeno? Un patógeno es un microorganismo que puede dañar o que puede proliferar. Que son bacterias. Exactamente, como una bacteria, como un virus, como un hongo. Eso es un patógeno. Las disposiciones generales que nos marca esta ley es muy amplia, pero las más importantes son en cuestión de instalaciones y áreas, equipo y utensilios, depósito para basura, iluminación y ventilación. Aquí nos dicen cuáles son todos los criterios que tienen que manejarse en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en instalaciones y áreas siempre nos piden que la área de cocina, sobre todo en el área donde vamos a preparar nuestros alimentos, cumpla con algunas condiciones. Estas, por ejemplo, tienen que ser como esto, que sean fáciles de lavar, que sean de loza o de azulejo, y que los azulejos, por ejemplo, no tienen que tener demasiada separación para que no haya probabilidad de que entre los azulejos se pueda llegar a generar algún... O sea, en este caso, mientras más grande es el azulejo, menos cantidad de azulejo lleva y más bien rayas, la separación, ¿no? Exacto. Por eso menos separaciones y es más grande. Tiene que ser reducida. Entre más reducida sea, menos posibilidad hay que entre esas rayitas se junten bacterias. También, por ejemplo, nos comentan que no podemos tener a lo mejor la materia prima sobre el suelo. Siempre tiene que separarse 15 centímetros del suelo. Las áreas, por ejemplo, donde está la cocina, tiene que llevar una separación de pared a cocina, por lo menos de 15 centímetros también, no es cierto, 5 centímetros, para que podamos tener la posibilidad de limpiar, ya que si no tenemos ese espacio, se puede proliferar o acumular basura o polvo, y entonces eso pues, no nos ayudaría a tener la inocuidad. En cuestión del equipo y utensilios, pues es todo lo que nosotros utilizamos en la cocina para preparar los alimentos.
El depósito de basura es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos acumulando todos los desechos que se obtienen después de la preparación de alimentos, pero estos tienen que tener tapa. Entonces, hay ese tipo de situaciones, como ahorita estamos tratando de implementar algunos cambios que tenemos que ir mejorando y que hemos visualizado para que podamos obtener pues buenos resultados. Entonces, en este caso, los botecitos de basura tienen que tener tapa. En cuanto a la iluminación, en teoría tiene que estar así, con protección. No podemos tener un foquito que esté hacia abajo, porque si en dado caso se llegara a fundir o se llegara a romper, puede contaminar el espacio donde estamos trabajando. Y en cuanto a la ventilación, esto dice que puede ser mecánica o puede ser generada, en este caso, por ejemplo, con un equipo de aire acondicionado. Sí puede haber, pero siempre y cuando se tengan las medidas necesarias. En este caso, por ejemplo, tiene que tener que tenga mantenimiento y que cada cierto tiempo se cambien los filtros y todo eso, porque si no podemos generar contaminación también. De hecho, si tenemos ventanas en la cocina, no las podemos abrir, porque exactamente con el aire puede entrar polvo. Las ventanas como tal tienen que tener alguna protección, en este caso tienen que tener mosquiteros, porque si no, ponemos en peligro la producción del alimento. Es recomendable que no se abran si no tienen protección. Entonces eso pues tendríamos que checarlo. Las condiciones de almacenamiento. En este caso pues obviamente si cumplimos con todas estas áreas. ¿Por qué? Porque hay almacenes para seco, para refrigeración, para congelado. En este caso el almacén tiene que tener también una temperatura. El almacén en seco tiene que estar entre 10 y 21 grados centígrados. Toda la comida o todos los productos de materia prima que existen en este almacén de secos tienen que tener ese grado de temperatura. Si llegara a subir más, estamos comprometiendo los alimentos. El almacén de refrigeración nos pide que tiene que estar entre 2 y 7 grados centígrados máximo. Si después de los 7 grados, si se llega a subir más, estamos comprometiendo también la proliferación de algunos microorganismos. El almacén en congelación tiene que estar siempre como mínimo en 18 grados. Y el almacenamiento de los productos de limpieza, que en este caso están al fondo, nunca tienen que estar en contacto con los alimentos que se producen, porque si no también puede llegar a haber una contaminación y obviamente podemos generar algún signo o dato que pueda comprometer la salud del paciente o del comensal. El control de las materias primas, lo lleva un poquito más la licenciada, pero en este caso también es conveniente que ustedes cuando preparen los alimentos siempre tengan que estar observando las características de su alimento, que cumpla con eso. ¿Por qué? Porque hay veces que si el alimento, la verdura ya está con otras características que no son las convenientes, podemos también generar que no se cumpla con la inocuidad del alimento. No debemos de utilizar materias primas con fecha de caducidad ya vencida, porque también se compromete la inocuidad. Los envases y los empaques de las materias primas no pueden estar abollados, por ejemplo las latas, no pueden estar con las bolsitas rotas, porque si no ya se considera que está contaminado. Entonces de que cuando caducan todavía sirven un año es mito. No, sí, de hecho lo que nos dicen es que en teoría los productores, cuando se produce el alimento, el lote, le ponen días previos para que todavía funcione, pero no es ya una no es regla, correcto. no es correcto utilizarlos después de vencer. Entonces, en ese caso, sí se tendría que reportar con nuestro superior para que o nos cambien el producto o veamos si todavía se puede utilizar, pero realmente no se recomienda. Volvemos al sistema PEPS. Aquí pues es lo mismo, en las materias primas tenemos que ver qué sale primero y por eso siempre se fecha todo. Todos los productos que van llegando tienen fecha para que sepamos o ustedes sepan qué es lo que se tiene que tomar primero.
El mantenimiento y la limpieza sí es muy importante, esto sí, y es lo que he visto que sí se realiza. En cada cambio de turno generalmente tratan de lavar toda la cuestión de la cocina, porque es muy importante, si no, pues obviamente podemos generar contaminación. En este caso, por ejemplo, también se pide que haya un baño interno para nosotros, pero sí es necesario que se limpie todos los días, por lo menos una vez al día. Esto también va a depender mucho de la cantidad de empleados que se necesita. Entonces, aquí la licenciada es la que tiene que ir viendo esas posibilidades, entonces, para no generar un cambio. Ahorita, por ejemplo, se está implementando el uso de una bitácora en donde nos van a ir anotando quién realiza la limpieza, a qué hora se realiza en su firma. Entonces, sí se van a estar implementando algunos cambios. Pero anotarlo en la bitácora que es una parte. En este caso, por ejemplo, también nos habla la norma el control de plagas. Como bien decía Alejandra, no podemos tener ratoncitos, ni insectos, ni nada de eso. Entonces, tiene que haber un programa específico para eliminación de fauna nociva. En este caso, por ejemplo, es la fumigación que se realiza cada mes aquí. Esto nos ayuda muchísimo, ya que es a través de ciertos químicos que no causan reacción ni pueden infectar o producir contaminación en los alimentos. Tiene que ser específicamente un químico y ese lo tiene que reportar y le tienen que entregar un reporte a la licenciada. Entonces ahí sí se tiene que manifestar y eso se tiene que llevar como en una bitácora y un control para que tengamos la seguridad de que no se genere ninguna otra contaminación o fauna nociva. En este caso, este punto es muy importante para ustedes principalmente, porque como son los que preparan los alimentos, tienen que cumplir con ciertas condiciones. En este caso, por ejemplo, la higiene personal es fundamental y elemental. Entonces, ustedes siempre tienen que cumplir con condiciones. En este caso, lo más importante es, como mencionábamos ya, es uniforme súper limpio y pulcro, porque ustedes están en contacto directo con los alimentos y son quienes los producen. Y en este caso también tenemos lo principal, pues obviamente como lo realizan, cada que preparamos alimentos o que entramos a servicio, tenemos que estar lavándonos las manos. Se supone que tiene que durar mínimo 20 segundos el lavado de manos, mínimo, pero inclusive hay manuales en donde nos dicen qué tiempo mínimo tiene que durar el lavado de manos. El uso de guantes depende del lugar. Hay sitios en donde nos dicen que tenemos que utilizar guantes cuando preparamos alimentos o los manipulamos, pero algunos lugares no los utilizan. Esto todavía como que lo están checando en la normativa para ver si es necesario, pero cuando se utilizan los guantes, sí es necesario que ustedes, cada que se los quiten, no exime que no te tengas que lavar las manos. Te quitas el guante y tienes que lavarte las manos. Yo lo que escuché en algún momento de una persona que se dedicaba a la cocina, o sea, en una escuela, un chef en especial, nos decía que era preferible no usar el guante, porque si tú tienes guantes, tú te puedes embarrar de mermelada por allá y tú ya no te das cuenta. Entonces ya estás preparando por acá una carne con mermelada en el guante embarrado y no te das cuenta. Entonces, o te tienes que cambiar el guante. Entonces es como más complicado que solamente te embarres y vayas y te laves y sigas trabajando. Exactamente, por eso todavía están checando esta parte, si es relativamente necesaria o no, porque algunos lugares pues obviamente lo hacemos con las manitas nada más, pero cada que se manipule algún alimento, inclusive si tomas carne y luego no puedes tocar verdura. ¿Por qué? Porque también es contaminación cruzada. Y que si la carne está cruda, y tocas carne cruda y luego vas y tocas un alimento ya preparado, vas a agarrar lo crudo, lo vas a ir a embarrar a lo ya preparado y ahí ya pierde lo inocuo. Exactamente. Entonces eso es lo que no queremos lograr. Las medidas de higiene, pues como tal, es el uso de cubrebocas. Nadie puede venir con uñas largas, entonces tiene que estar con uñas cortas, sin joyería. Todo tipo de piercing tampoco es recomendable. El cabello tiene que ser corto. En caso de las mujeres, pues siempre tiene que estar cubierto y siempre tenemos que tener un gorrito o una malla si es que llegara a salirse el cabellito. Los hombres pues no tienen que venir sin barba, bueno, más bien con barba, tienen que siempre estar rasurados y pues es fundamental el uso de cubrebocas y de gorro.
No se lo pueden retirar el cubrebocas cuando preparan alimentos. Es indispensable porque como a veces tosemos o estornudamos o hablamos, hay generación de bacterias que podemos pasar a los alimentos. Entonces no podemos quitarnos el cubrebocas cuando estamos preparando alimentos. Esto también es súper importante y es algo que se está implementando ahorita. Es el control de la temperatura en los alimentos. Esto es indispensable porque si no llegamos a las temperaturas correctas, estamos perdiendo la inocuidad del alimento. Estamos generando que se proliferen las bacterias, porque un alimento después de prepararse, automáticamente cuando es carne o es algún producto que necesita una temperatura requerida, si nosotros no lo mantenemos en esa temperatura, estamos ayudando a que se generen bacterias. Entonces, en teoría, por ejemplo, en la barra de buffet, nosotros cuando preparamos los alimentos, se tienen que tomar las temperaturas en los primeros 15 minutos que se prepara el alimento. Y esta tiene que llegar por lo menos a 60 grados. No tiene, en el caso, por ejemplo, de los alimentos calientes, las sopas, la comida, la carne, los guisados, tienen que llegar por lo menos a 60 grados. Pero aquí, por ejemplo, nos dice que las temperaturas de los alimentos va a diferenciarse dependiendo de lo que estamos cocinando. Porque en el cerdo, carne molida y huevo te recomiendan que llegue a 69 grados mínimos. Res y pescado te recomienda 63 grados. Y aquí aves embutidos o recalentados, siempre, cuando recalentamos la comida tiene que llegar a 74 grados mínimos, porque si no llega a esta temperatura no estamos eliminando ningún residuo que se haya generado en la comida. Entonces es importante. Una pregunta. Y por ejemplo, el recalentar en el microondas, eso elimina eso, y aunque si en el microondas tu recalentado llega a los 74 grados centígrados, ¿estás retirando Sí, o sea, si se llega, sí es permitido. O sea, no bajo fuego, en el microondas. Sí puede llegar, no se recomienda tanto, sí puede hacerlo, de preferencia tiene que ser Por el fuego. sobre fuego. Pero sí, por eso ahorita la licenciada les está pidiendo y les está haciendo énfasis en que tomen las temperaturas lo más pronto que se pueda cuando se prepare el alimento. Y que estos, obviamente, no se queden mucho tiempo enfriándose, porque si se enfrían, generamos bacterias. Por eso en este caso, en la barra o en el buffet, nos dice que siempre los alimentos se tienen que tener en una temperatura superior a 60 grados. Máxima en alimentos fríos tiene que estar en 7. Por ejemplo, los postres, las gelatinas, el agua, tiene que estar a una temperatura máxima de 7 grados centígrados. O sea, no mayor, porque si es mayor, vamos a generar o proliferar algún microorganismo. Y se tienen que exhibir los alimentos máximo durante 2 horas. Después de ese tiempo ya no se considera que el alimento cumpla con los parámetros requeridos. Entonces, en este caso, se tiene que recalentar. Pero si se recalienta, solo se recomienda recalentar una vez, no más. Después de esa vez, ya se tiene que desechar, si no se utilizó. En la cocción de las carnes, pues era lo que ya platicábamos, qué temperatura tiene que tener, dependiendo del tipo de carne que estamos cocinando. Y también los alimentos recalentados, pues ya quedamos en que tiene que tener 74 grados. En la descongelación y congelación, esto también es un proceso que nosotros llegamos a hacer, y hay varios métodos. En este caso, métodos para descongelar los alimentos pueden ser a chorro de agua fría, en refrigeración, por cocción o por microondas. A chorro de agua fría sí se recomienda, pero siempre se recomienda que el alimento no esté expuesto, porque si no también podemos generar contaminación cruzada. Si ustedes lavan el pollo, o más bien ponen a descongelar bajo el chorro, y que el pollito no esté o la carne no esté cubierta, podemos generar contaminación porque salpica.
y si salpica toda su tarja, se está contaminando. Las bacterias se quedan ahí, se genera proliferación y podemos generar que el alimento se contamine. Estas básicamente son la de cocción, pues es obviamente después de sacarla del congelador, inmediatamente se mete para cocer, pero se observa que pierden pues algunas condiciones el alimento, por ejemplo, que no se dore, que se seque rápido. Yo sé que también que congelar un producto, descongelarlo, luego volverlo a congelar, No se recomienda. ya. Exactamente, sí, no se recomienda volver a congelar algún alimento. Y en el lavado de loza, igual, es una actividad que nos corresponde. Se tiene que hacer con soluciones desinfectantes, como ya lo habíamos dicho. En este caso lo que se recomienda pues es obviamente cloro, y se tiene que preparar de acuerdo a las indicaciones del producto. En el cloro, por ejemplo, nos dice que se tiene que colocar 2 mililitros por cada litro de agua. Entonces, ustedes cuando preparen su solución para lavar sus productos, por cada litro de agua tienen que poner 2 mililitros de cloro para lograr la desinfección de la loza. ¿Sí? Bueno, aquí en este caso se supone que nosotros trabajamos con productos que ya trae la máquina lavalosa, que ya debe de ser desinfectante para que ya sea secante y desinfectante para los platos y vasos, ¿no? Porque en algún momento yo laboré en una cocina que era para hijos de trabajadores de la Secretaría de Hacienda, y ahí el proceso de lavado, el último remojón, el último enjuagado de los platos, de la loza, era en un tambo de agua como el que utilizamos para el agua de sabor, con cloro, con una mínima cantidad de cloro, y entonces ahí era donde se metían y eso era el último, ya de ahí ya no se enjuagaban, así salían al comensal. Tiene 3 procesos. El primero, se supone que tienes que escamochar tu producto. Después se tiene que poner en una tarja ese producto, los platos, los vasos. Después de pasar ese proceso, pasamos con lavar el producto con jabón y agua. Ya una vez que se logra la espumita y que se retiran todos los residuos, pasa a una tarja o un recipiente que contenga una solución desinfectante. En este caso lo hacen en la segunda. Lo que observo es que en cuanto tienen el vaso o los platos, los ponen bajo el chorrito de agua, luego los meten a una solución desinfectante y luego ya los lavan. Eso podría estar dentro del parámetro que se pide para que podamos realizar la adecuada limpieza de los productos. Pero sí necesitamos, son 3 pasos los que se tiene que hacer. Lo correcto es desinfectarlos al final y después dejarlos secar. No podemos secarlos con un trapo ni nada. De hecho, no, la máquina lavalosa trae un producto que es un secante. Un secante, sí. Exacto. Sí se puede, pero ya automáticamente cuando sale de la lavalosa, ya se puede dejar secar, pero nada más colocarlos para que se les escurra el agüita y ya. Y en este caso, pues quien lava la loza, no se tienen que secar. No, se puede Como secar. esa vez por ejemplo, si ponemos el hot cakes, eso se va a quedar mojado. Se puede secar el Es que plato, ahí a pero lo mejor con tendríamos que corroborar si hace falta líquido, porque luego pasa que el secador pues ya no O a está lo atravesando por mejor se puede verificar si hay otros platos que estén secos, pero se debe de dejar. Con su toalla. con de- toalla. Toalla especial para Desechable. los padres. Con el papel desechable, con ese se puede secar solamente, Pero bueno, si no tienes- con trapo. Si tienes unos que ya están mojados, pues eso los dejas que se sequen y agarras unos que ya están Sí, secos y pero los ocupas, ¿no? No debe ser también por que no funciona el vapor, porque antes sí se secaban los... Por eso les digo, Ajá. no se han percatado si sube por la manguerita el líquido o ya está vacío y ya no succiona lo suficiente. O ya se tapó. Pero Porque sí se puede antes sí secar. secaba bien Por ejemplo, Puede ser por Tiene que tener un mantenimiento también. Este
ese tipo de maquinitas sí tienen que tener un mantenimiento para que veamos que está funcionando correctamente. Cada cierto tiempo. Tienes que remojarlo con clorales. Ay, en este caso, por ejemplo, la licenciada nos está haciendo el favor de conseguir unos guantes para ustedes que sean largos para que puedan lavar correctamente y que también pues se protejan sus manos de los agentes químicos que se utilizan. Entonces, ahorita se van a implementar muchos cambios y se van a estar haciendo varios formatos que la licenciada nos está implementando para que obviamente lleguemos a los parámetros que se piden en esta norma. Y por último, ya se va a acabar. Una pregunta. Apenas hace poco tuvimos un como curso de productos de limpieza. Y ahí se salió el tema, bueno, yo saqué el tema porque yo lo escuché, ya no me acuerdo en dónde, que la combinación del jabón Roma con el cloro producía una reacción química nociva. Entonces las personas que nos estaban dando el curso, la verdad es que no pudieron como Aclarar esa decirnos si sí o si no era, y lo buscaron en su ficha técnica de sus No productos. se recomienda, No así como les mencionaba, siempre tiene que ser con un agente químico, pero no se recomienda ni mezclarlo, solamente bajo la Me refiero porque, por ejemplo, en los trastes. Ajá. Los trastes y en casa, Sí, la claro. mayoría lo hacemos así, hacemos el jabón, le echamos un chorrito de cloro a la mezcla, y así. Entonces ya en algún momento yo llegué a escuchar que hacer eso generaba una reacción química que no era benéfica, ¿no? Entonces, o sea, será mito o realidad, no lo sé. Y ese día no me supieron contestar La reacción esa. se va a hacer porque desde que se hace la desinfección del agua de los pozos, ahí también ya usan cloro. Es que depende de la cantidad que uses. O sea, si usas a lo mejor una taza de jabón, de agua, y le echas poco jabón y usas, no sé, 5 mililitros de cloro, pues obviamente te va a hacer una reacción alérgica. Entonces es la cantidad de cloro que tú le apliques. Ujú. Pero no es tampoco tan recomendable, se prefiere que se utilice nada más un producto específicamente para eso. Y ya por último, el uso de jergas y trapos. Esto también se va a tratar de implementar. Por ejemplo, hay unos códigos también de colores Que no los han llevado a cabo y hay Sí, suficientes es lo que te tablas. estaba yo diciendo ahorita que bueno, estaba yo viendo otra vez y le dije, entonces yo tengo que utilizar la verde, le digo, porque yo soy la que parte más verdura. Se va a tratar de implementar todo esto y se va a empezar a supervisar Que lo estén se haciendo. lleven a cabo todos esos procesos. En este caso, por ejemplo, hay códigos para las tablitas de picar desde comida, las frutas y verduras, la carne cruda y las de origen del mar o las pastas, pan y todo. Y así son los colores, por ejemplo, la verde, como decía Yadira, pues es para las frutas y las verduras. La blanca es para pan, pasta, para eso se utiliza. La café, si tienen, es para alimentos cocinados. La roja es para la carne cruda. La amarilla es para las aves, solamente aves crudas, en este caso el pollo. Y las de origen del mar, que es la azul, los mariscos, el pescado. Esta tablita es la que tenemos que tener. Y así es también, en este caso, el código de los colores para los trapitos que tenemos que utilizar para la limpieza también se va a implementar, en donde el verde obviamente se va a utilizar más en el área para limpieza de la cocina en general. La amarilla estamos viendo si la implementamos en el área de comedor, para que cada área tenga un trapo específicamente y que no haya contaminaciones cruzadas. ¿Ese trapo va a ser específicamente personal o específicamente del área? Del área. Tiene que haber uno en un área, pero también tiene que estar siempre bajo. Pero pues ahí es tiene que estar sumergido. ¿Cómo se llama? Un problema, ¿no? Porque si uno no sigue las cestas y le vale, aunque sea del área, nadie Eso lo va a es lo llevar que a se va a cabo. tratar de implementar. Por eso cada yo uno creo que cumpla. personal, ¿no? Cada Exactamente. quien tenga sus 4 trapitos para que con los 4 trapitos sepa qué usa y qué no usa. Porque luego no los lavan, se les Exacto. olvida, De los hecho, pierden. Eso es lo que se tiene que hacer. Se los roban aquí en la misma cocina. Eso es lo que se Ustedes tiene que mismos. implementar. Ahí, bueno, ahí yo en otro hospital en el Juárez trabajé y así
eran cuatro cajas como esta, bueno, más chaparritas, con agua, con cloro, y así estaban los trapos de ¿Por qué no cloro. nos hacen aguantar? Exactamente, entonces en Así esta, estaban, por bueno, ejemplo, acomodados. como dice, tenemos que llevar una preparación de la solución desinfectante. Esto es lo que se va a tratar de implementar, que tengamos un recipiente con solución desinfectante. En este caso nos dice que puede ser cloro y se recomienda aquí 4 mililitros por litro. Por cada litro vamos a poner 4 mililitros de clorito en nuestro recipiente con agua, y siempre los trapos tienen que estar sumergidos. Pero cada que se utilicen se tienen que lavar y enjuagar. Y cambiar el agua. Exactamente, el agua se cambia cada 2 horas. Entonces, cuando Pero se yo creo que quita, eso no cuando es se mucho, lava la ¿no? superficie, De vez de 2 horas es cada que se agua, no está sucio porque el trapo está todo sucio y el agua está bien fuerte, 2 horas ahí. ¿no? lo recomendable es que cuando limpiamos la superficie se lave el trapo para que justamente cuando lo vuelvas a sumergir no esté Nos van a contaminado. pedir también botecitos, bueno, o sea, para tener... porque- Ojo, que esos botecitos son para los trapos, no agarrarlos como las jarras que encontré que le ponen el Poet, que no sé quién lo hizo, pero tiré esa jarra que olía a Poet. Yo les dije, las jarras son uso exclusivo para tomar, para servir el agua, no sé quién agarró. Entonces, todo lo que se va a pedir o es necesario para llevar un mejor control El fabuloso. son específicamente para los trapos, no para ni para trapear, ocuparlo para poner la verdura. Exactamente, y eso todo se tiene que ir supervisando. Entonces, Entonces se va a quedar fijo cada quien así en su área, ya no sin moverse para que no pase. No, se van a seguir moviendo, no vengas a dar No, órdenes pero- porque eres nuevo, sigue No, las reglas. no es que sea nuevo, es que tienes Ya que quieres dar tu que opinión. tu ¿Qué? ya quieres tu área fija, ¿no? Si tú no la quieres, pues es diferente. bueno, y aquí nada más recordarles la temperatura adecuada. Hay una zona de riesgo, que era lo que platicábamos hace ratito, en donde si los alimentos están entre 5 o aquí nos marca de 4 a 60 grados, hay una zona de riesgo en donde podemos generar o proliferar cualquier microorganismo patógeno. Entonces, siempre nos tenemos que basar en esto. Nuestros alimentos no pueden llegar a esa temperatura porque si no estamos comprometiendo la inocuidad del alimento. Entonces, cuando estén preparando sus alimentos, pues es necesario tener las condiciones. Y tomar la temperatura en ese momento, por eso se les hace hincapié que sea al inicio de la jornada, cuando ya se termina de hervir, porque ya después me toman en 23, en 30, ya esa temperatura que nos dice está fuera del rango normal, no. Pero es lo no que les digo, funciona. porque luego hasta con alumbre le das y no te da los 69 grados. Bueno, eso depende de cómo esté usted manejando y preparando ese alimento. Eso va a depender de la preparación de cada quien, no de la Hay lumbre. que checar también el termómetro porque a veces No, es que puedes no, confundir no, con no, los no, no. Fahrenheit, a veces te marca Fahrenheit o centígrados. te cambia a los Celsius, ¿no? O no sé. Exactamente. O necesitamos un termómetro. Eso ya les dije que no le presionen el botoncito de... Si lo presionan lo vuelven a regresar. No podemos traer mejor un termómetro digital como Oh. el de la No, temperatura. porque ese lo tiene que limpiar y luego ya no me voy a censurar si lo limpian, no lo limpian, No, o ni lo así limpian. van a estar Lo metiendo tienen que las horas. lavar y todavía desinfectar cada que lo usen en cada Son más alimento. procedimientos. No nos dificultemos lo que ya se está estructurado. Aparte luego no son tan corroborables porque hay algunos que vienen como el reloj. ¿Sabe tomar la hora con ese? O tiene que marcarle con esos números. Si no lo sabe tomar así la hora, menos va a poder tomar la temperatura con... Con el digital. Que no la prende, pues no es manera. Cállate mejor. No digo que Está usted, abriendo la digo boca. que todos, y en particular no sabemos, Pues es que ahorita es vamos más, a terminar ahorita peleando es más tú y yo. fácil para ustedes tomarla con el digital. Porque ya nos da el porque número. ya exactamente, es más fácil. Solo es revisar si están Fahrenheit o en grados centígrados. A ver, Ya con regalen eso. una firmita de cada uno, firma y alguna observación. Desde hoy. Y pues en teoría les dice como... De su curso, que los van a revisar, sí, sí, lo para toman. que se estudien en casa y vean cuáles son pues todos estos puntos que tocamos el día de hoy para que se los vayan aprendiendo. Le puse mucho esmero, ¿eh? Entonces, ya les voy
Ay, perdóname porque me quedé No tan... te preocupes.